Muy buenas noches para todos y todas. Qué bueno poder estar aquí otra vez para nuestra conferencia de hermenéutica. Hoy es nuestra segunda conferencia, así que para todos los que ya están en la sala, los que están aquí ya listos para conectarse, ya saben que siempre hay algunas recomendaciones. Trate en lo posible de concentrarse al máximo, trate de apagar celulares o ponerlos en silencio, trate de cerrar páginas que tenga abiertas ahí en internet y tenga una Biblia a la mano, una libreta para tomar apuntes, en fin, todo lo que necesitamos realmente para sacarle el mayor provecho a este ratico que vamos a estar acá. Ustedes saben que mi función como facilitador es ampliar un poquito más los contenidos de todo lo que usted recibe, como son el libro en PDF y algunos archivos que va a estar recibiendo a lo largo de este seminario. Así que, ¿qué tal si de una vez nos preparamos en oración y le pedimos al Señor que nos ayude y que derrame de su bendición sobre la conferencia del día de hoy? Padre, para mí es un gran privilegio, Señor, pero también una gran responsabilidad el compartir tu palabra, este estudio, Señor, con tus hijos y tus hijas que están aquí, los estudiantes de la escuela teológica, que están aquí, Señor, muy disciplinados, con mucha diligencia y están aquí, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, que podamos sacar el mayor provecho de este ratico y que tú seas derramando de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de esta conferencia. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sincronizar, permítanme. eh, Voy a colocar esto en pantalla completa. Y vamos a colocar nuestra diapositiva que corresponde para el día de hoy. Vamos a poner esto en pantalla completa. Ok. Y vamos a... Bien, la semana pasada estábamos hablando sobre las bases teológicas de la predicación. Obviamente, pues solamente fue un abrebocas. No pude obviamente desarrollar todo el tema. Esto pues más adelante les estaré compartiendo donde podemos obtener toda la información. Para hoy vamos a estar hablando de bases hermenéuticas de la predicación y ese es el tema que pues nos compete para el día de hoy. Básicamente vamos a compartir lo que tiene que ver con su definición y después estaremos compartiendo lo que tiene que ver con su necesidad y por último pues estaremos hablando de algunas sugerencias para la semana de arriba, ¿ok? Así que sin más preámbulos, hablemos ya de lo que tiene que ver con la definición. Cuando hablamos de hermenéutica, yo creo que ustedes ya los que ya desarrollaron las tareas para esta semana, obviamente que ya tienen una definición en lo que tiene que ver con el libro de texto que recibieron, pero vamos a recordar y vamos a refrescar la memoria y básicamente también voy a compartir otras cosas que les va a ayudar a ampliar un poquito más los conceptos. La hermenéutica yo la defino como la ciencia y el arte de interpretar textos bíblicos para fijar su significado. Es una ciencia porque está regulada por reglas y es un arte porque implica un pensamiento perspicaz e intuitivo y una mente analítica. Entonces yo quiero que siempre que pensemos en hermenéutica, pensemos en hermenéutica como una ciencia. Para los que no saben, algunos a veces piensan que la hermenéutica solamente es para asuntos bíblicos. No, la hermenéutica es una ciencia que se aplica a cualquier texto, a cualquier literatura. Solamente que nosotros estamos valiéndonos de esa ciencia para aplicarla a la palabra de Dios. Y por eso hablamos de una hermenéutica bíblica, una ciencia aplicada a los estudios de la Biblia. Y hablamos de un arte, porque un arte, como acabamos de mencionar, implica intuición, implica una mente analítica, y este es todo un proceso y un arte que se perfecciona a lo largo de toda la vida. Si uno quiere ser un maestro de la palabra, esto no se consigue de la noche a la mañana, esto hay que irlo desarrollando y hay que ser estudiantes juiciosos, hay que ser aprendices continuos, así que felicitaciones para los estudiantes que están aquí, algunos sé que son egresados aún de seminarios y están aquí solamente volviendo a refrescar sus conocimientos, ¿ok? Cuando hablamos del término de hermenéutica, es un término que se deriva del verbo griego hermeneu, y hermeneu significa
Es muy utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a traducir en otro idioma. También se usa hermeneu para expresar en otras palabras. Y por último se usa para interpretar un texto bíblico. Esa es el verbo griego hermeneuo. De ahí de esa raíz se desprenden varias cosas. Hay una raíz que es Hermes, se relaciona con Hermes. Ustedes saben, el dios mitológico, ese dios mensajero, a quien se le atribuía la invención de los medios más elementales de la comunicación, en particular lo que tiene que ver con el lenguaje y la escritura. De ahí también viene obviamente esta palabra hermenéutica. Hay un término, amigos, amigas, hay un término que está muy relacionado con hermenéutica, es el término exégesis, de exegomai, del griego. Este término significa exponer e interpretar. Y la diferencia entre dos términos es que mientras la hermenéutica fija los principios y reglas de la interpretación bíblica, la exégesis es la práctica de hacer hermenéutica. Entonces ahí hay dos términos muy interesantes que están muy relacionados entre sí. Para esta partecita, en lo que tiene que ver con su definición, es importante que aclaremos que en el fondo la hermenéutica bíblica no solo se limita a la interpretación de los textos sagrados, sino que su propósito final debe ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Voy a repetir esa última parte porque me parece que esto es muy importante. Ustedes saben que siempre en cada uno de los seminarios enfatizamos que no solamente es la parte teórica e intelectual, sino que esto tiene que llevarnos a una transformación, a un cambio de vida. Entonces, cuando hablamos del propósito final de la hermenéutica, esta tiene que ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Y siendo que la palabra de Dios ha de llegar al hombre de modo tal que se produzca un verdadero encuentro entre el Dios que habla y el hombre que escucha, entonces la hermenéutica deberá ser el instrumento que sirva de puente para dicho encuentro. Entonces, importante que entendamos que la hermenéutica es una herramienta fundamental, porque va a ser un puente para poder tener ese encuentro con nuestro Dios a través de la palabra. Si queremos realmente determinar el significado correcto y verdadero de la palabra de Dios, necesitamos aprender, necesitamos desarrollar y perfeccionar los principios que rigen para todo trabajo hermenéutico. Por eso es muy importante que le saquen el mayor provecho al libro que recibieron en el PDF sobre las 24 reglas para interpretar, 24 principios para interpretar la Biblia. Ese es un excelente manual, un excelente libro, un excelente autor, así que saquen el mayor provecho posible a esta enseñanza. Vamos a hablar en segundo lugar sobre la necesidad de la hermenéutica. Obviamente, pues ya quedó claro cuando definimos hermenéutica, pues ahora vamos a ampliar un poquito más esa necesidad. Hablando de la necesidad, hay una distancia. Escuchen esto que es importante siempre tenerlo en cuenta. Lo que se expresa mediante el lenguaje o escritura es simple de interpretar cuando la persona que habla o que escribe y la que oye o lee viven en un entorno cultural, social y lingüístico afín. Ahí, pues realmente se hace una comunicación realmente clara, sencilla. Los que conocieron, por decir algo, al apóstol Pablo, entendieron mucho mejor sus cartas, no solo por los elementos afines que ya les mencioné, sino también porque tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a Pablo, al apóstol. Pero a medida que se agrandan, que se van como agrandando las distancias entre quien habla o que escribe y quien escucha o lee, pues se evidencian las dificultades para interpretar, ¿ok? Aún más, habrá más dificultades de interpretación cuando la distanciación no solo es en el tiempo, sino en cultura. Por decir algo, entre nosotros y la Biblia hay una diferencia enorme en cultura, hay una distancia grande. Hablamos de una cultura, hablando de la bíblica, una cultura oriental y la nuestra es una cultura occidental. Nos está separando también un idioma, ¿cierto? Cuando hablamos de la Biblia, pues estamos hablando del hebreo, del arameo y del griego. Cuando hablamos de nosotros, estamos hablando del español. También nos separa una cosmovisión, algo que vimos en el seminario pasado, el año pasado,
cuando estábamos hablando de la cosmovisión, ¿cierto? La forma de interpretar el mundo, de ver la vida, pues obviamente la cosmovisión bíblica es diferente, es una cosmovisión, cuando miramos esa cultura, es una cosmovisión semítica, ¿cierto? Cuando miramos un poquito la nuestra, pues es una cosmovisión un poquito más helénica, más tirada hacia los griegos. Entonces también nos separa una historia, ¿cierto? Desconocemos muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, ahora que me encuentro compartiendo Apocalipsis en la iglesia donde pastoreo, estamos estudiando las cartas, y en las cartas hay un pasaje en el capítulo 2, por colocarle un solo ejemplo, en el versículo 6, que nos habla sobre los nicolaitas. Y no sabemos realmente quiénes son los nicolaitas, no podemos preguntarle al apóstol Pablo quiénes eran los nicolaitas. Entonces, son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar realmente acertadamente lo que fue escrito hace miles de años en el seno de un pueblo con ideas, con costumbres y lenguas muy diferentes a las de nosotros. En algunos aspectos importantes, el mundo y los tiempos antiguos pues difieren enormemente de nuestro mundo y de nuestro tiempo, y por eso es tan importante una cita de un autor, Anton Bogle, cuando dice que la conclusión salta a la vista. Él dice: cuando más hayamos perdido la comunidad de horizontes, de representaciones, de lenguaje, en el que se ubican y mezclan las concepciones más distintas, tanto mayor se vuelve la tensión hermenéutica entre los textos que han de ser interpretados por una parte y yo mismo, el intérprete, que pregunta y entiende por otra parte. Hay un autor que les recomiendo mucho, José M. Martínez, escribió un libro, fue uno de mis primeros libros que leí de hermenéutica hace más de 20 años, Hermenéutica Bíblica. Y él dice que en el caso de la Biblia las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. Martínez dice lo siguiente, él dice: no es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, cuajado de grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos. Si a esto se añade la diversidad de sus autores, estilos y géneros literarios, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se trata de interpretar las escrituras hebreo-cristianas. Y ahí cierra la cita Martínez. Entonces, queda claro, amigos, que por lo que ya les he compartido, que es absolutamente necesaria la interpretación del texto bíblico, pues su propósito es dejar claro el mensaje y sentido de la revelación escrita cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? De ahí que sea un imperativo para todo estudiante de la Biblia, para todo predicador, y el principal deber, manejar con rectitud la palabra de verdad, la cita que tenemos en 2 de Timoteo 2:15. Y así como el principal deber del predicador es manejar e interpretar rectamente la palabra de Dios, su principal pecado será adulterar dicha palabra, algo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pasemos a hablar de la tensión. Pasemos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la tensión. Cuando hablamos de la tensión, es que en el trabajo hermenéutico buscamos un método y una forma adecuada de allegarnos a la cultura bíblica. La tensión está en que cuando el predicador se allega al texto, no puede destruir su personalidad, sus creencias y su cosmovisión, así que hay una tensión entre la objetividad y la subjetividad. Entonces, la pregunta es: ¿interpretamos objetivamente o interpretamos subjetivamente? Entonces, esta tensión se da por existir un objeto, que es la Biblia, y un sujeto, que es el intérprete, y como ya se mencionó, una distancia entre los dos. Agréguese a esto la realidad del oyente, cuyo mundo puede ser muy diferente al del predicador. De ahí que sea muy ingenuo soñar con la pura objetividad. Un teólogo, aunque liberal él, pero que hizo algunos aportes interesantes que se pueden rescatar, Bullman, el siglo pasado, comenta al respecto. Él dice: es evidente que ninguna exégesis carece de presupuestos, es decir, paréntesis, juicios previos ya pronunciados, pues el exégeta no es una tabula rasa,
sino que por el contrario aborda el texto con unas preguntas precisas o más bien con un modo preciso de plantear el problema. Además, tiene una cierta noción del contenido del texto. La atención entonces está en reconocer que llegamos al texto con presupuestos y en la exigencia de que la exégesis sea hecha sin presupuestos, en el sentido de que no se presuponga sus resultados. Yo creo que ahí está la clave. No presuponer resultados. Entonces aquí, para terminar esta reflexión, hablemos un poquito de la solución. Cuando hablamos de la solución, pues obviamente si estamos hablando de una distancia y estamos hablando de una tensión, pues hablemos entonces cuál será la solución. Como se pudo ver en lo que ya les mencioné, hay una tensión en el acercamiento hermenéutico, tensión que pues se hace necesario reconocerla y resolverla. Y la solución puede ser doble. Hay un acercamiento entonces centrípeto, que es trasladar la Biblia a nuestra lengua, época y cosmovisión. Y hay otro acercamiento que es el centrífugo, que es trasladarnos nosotros a la lengua, época y cosmovisión de los autores bíblicos. En la solución centrípeta, muchos se han acercado al texto bíblico en forma intuitiva, es decir, con énfasis en una aplicación personal inmediata, es decir, ¿qué me dice la Biblia a mí? En la solución centrífuga, otros se han acercado al texto en forma científica, es decir, utilizando las herramientas de la crítica literaria, la historia, la filosofía, etc. Y el énfasis de este acercamiento hermenéutico es entender el contexto original. Si miramos los dos acercamientos, los dos han sido criticados porque pueden ser apáticos al mundo contemporáneo, a la sociedad que nos rodea. Un teólogo como René Padilla ha dicho que estos dos acercamientos pueden ser insensibles a los factores sociales, económicos y políticos contemporáneos y a las fuerzas culturales que afectan el proceso interpretativo. Así que aquí viene entonces, dentro de la solución, un tercer acercamiento que es un acercamiento contextual. Así que en vista de lo que ya se mencionó, se hace necesario un tercer acercamiento al texto bíblico que tome en cuenta los elementos de las dos soluciones que ya mencioné, como la centrípeta y la centrífuga, además de tomar en cuenta el mundo contemporáneo. Y este acercamiento es el contextual. Entonces, la palabra de Dios, entendamos, se originó en un contexto histórico particular, es decir, el mundo hebreo y grecorromano. De hecho, la palabra solo puede entenderse y apropiarse cuando se hace carne, en una situación histórica específica con todas sus formas culturales particulares. Así que el desafío de la hermenéutica es transportar el mensaje desde su contexto histórico original al contexto de los lectores contemporáneos, a fin de producir en estos el mismo impacto que produjo en los lectores u oyentes originales. Y ahí termino hoy porque aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a seguir estudiando. La semana que viene voy a tratar de compartir con ustedes sobre el método para acercarnos. Ya que estamos hablando de la forma de acercarnos, pues vamos a tener que hablar entonces de una metodología donde deben de haber unas reglas claras para interpretar la palabra de Dios. Quiero una vez más recordarles la puntualidad en sus tareas. En seminarios anteriores hemos sido un poquito flexibles con esto. En la medida que vamos avanzando, vamos a ser un poquito más estrictos con esto. Así que esperamos recibir las tareas juiciosos. Persona que entregue tarea tardíamente se le empezará a rebajar puntos en su calificación, así que espero que todos estén muy juiciosos con sus tareas este fin de semana. Este fin de semana, de igual manera, estará llegando a sus correos lo que tiene que ver con las tareas de la semana 2. Muy bien, amigos, amigas, Dios les bendiga, que pasen una bonita noche, un bonito día, según donde se encuentre conectado ahora. Y desearles que el Señor les continúe bendiciendo y derramando muchas bendiciones para seguir comprendiendo más la revelación escrita del Señor y ponerla en práctica. Dios les bendiga. Chao, chao.